primera entrevista de la mañana vamos ya a dialogar con Lucas Gutiérrez, quien es abogado especialista en Derecho Tributario. Buen día, Lucas. Queremos consultarte sobre la judicialización del impuesto a la riqueza o el aporte solidario que ha vencido la inscripción la semana pasada. Hola Darío, ¿cómo te va? Bueno, un placer charlar con vos y a través tuyo con vuestra audiencia, así que bueno, un placer. Efectivamente, la semana pasada venció el plazo que tenían las personas, el 16 de abril venció el plazo que tenían las personas para presentar la declaración jurada del aporte solidario o más conocido como impuesto a la riqueza y por supuesto pagar ese impuesto. Y bueno, frente a ese escenario mucha gente, muchas personas han optado por no presentar la declaración jurada, por no hacer el pago, entendiendo legítimamente que el pago de este tributo tiene serios vicios de inconstitucionalidad por distintas razones. Hay muchas personas que ya no viven en Argentina, que perdieron su residencia durante el año 2020 y que cuando se sancionó la ley ya no eran residentes de nuestro país. Entonces esas personas sostienen que no les corresponde pagar por los bienes que tienen en el exterior, ¿sí? Y otro importante universo de gente lo que ataca o lo que entiende y que es el corazón del problema es que el pago de este aporte solidario tiene efectos confiscatorios de acuerdo a lo que lo definió la Corte Suprema de Justicia en fallos de muy antigua data, históricos. ¿Por qué? Y bueno, sencillamente porque el pago, sumado a lo que ya estas personas pagan periódicamente por el impuesto sobre los bienes personales, que es muy alto en Argentina, muy alto, tasas elevadas y sin poder descontar pasivos, hace que la aplicación conjunta de estos impuestos prácticamente se lleve toda la renta que los bienes generan, o peor aún, toda la renta, sino toda la renta, lo que obliga a las personas en algunos supuestos, a tener que, liquidar ahorros, vender bienes para poder pagar, lo que lleva, digamos, a destruir el ahorro y el capital. Este tributo está, aprobado. Recordemos que lo presentaron con la propuesta Carlos Heller y Máximo Kirchner, y está como aprobado como una cuestión excepcional por un año y alcanzaba aproximadamente a 13.000 personas. Hay una estimación de esas 13.000, cuántas se pidieron la excepción. Hay algún caso famoso como el de Carlos Tevez, ¿no? Y algunas otras personalidades, pero en general, ¿cuántos se pueden haber pedido exceptuarse? Bueno, la realidad, según estimaciones que se han dado, las personas alcanzadas por este impuesto no son 13.000 ni 12, sino que el universo llega hasta 90.000 personas alcanzadas por este aporte. Para que vean que no es que alcanza una categoría muy particular de personas, no, el universo de sujetos alcanzados es alto y obviamente lo que de por sí solo habla mal del impuesto y del fracaso de este impuesto es la cantidad de gente que se presentó a la justicia o que piensa presentarse a la justicia para evitar el pago y para discutir la legalidad del aporte solidario. Tevez es un caso muy conocido, pero así como Tevez, cientos y cientos y miles de personas que no lo van a pagar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando es tanta la cantidad de gente que se resisten al pago es porque el impuesto, más allá de lo que decida la justicia el día de mañana finalmente, es un impuesto malo, es un impuesto que no sirve porque el único impuesto bueno es el impuesto que la gente va y lo paga. Si hay resistencia, quiere decir que el impuesto tiene una falla, un vicio de origen. Lucas, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Cómo estás, Gabriel? Mucho gusto. Te quería consultar si había alguna diferencia con la persona que adquirió sus bienes con el dólar, por ejemplo, a 1.1 y con el que lo adquirió a otra cotización. La situación es
es la misma porque para determinar el impuesto que se debe ingresar se consideran, digamos, la evaluación de los bienes al 18 de diciembre de 2020, que fue la fecha en que se sancionó la ley. Los que tienen, digamos, lo que pagan por el valor de las acciones que tienen en sociedades, en empresas, esas sociedades deben hacer balances especiales y esos balances deben ajustarse por inflación. Para decirlo de una manera sencilla, si hay dentro de una sociedad un inmueble que está, digamos, que se usa para alquilar, digamos, que está para una actividad de locación inmobiliaria, por ejemplo, bueno, se tiene que hacer la actualización por inflación de los balances y eso lleva a la actualización por inflación de ese bien. O sea que, digamos, el valor histórico de adquisición no tiene tanta incidencia porque la foto se toma según la evaluación al 18 del 12, salvo en algunos inmuebles urbanos donde las valuaciones fiscales quizás están bajas, pero en general las valuaciones que se deben considerar son las valuaciones reales de mercado al 18 de diciembre de 2020. Esa fue la fecha de corte que estableció la ley. Es muy impactante escuchar que son 90.000 personas cuando se hablaba de 13.000. Esto siempre se hablaba de un patrimonio de $2,5 millones, ¿puede ser? Sí, ¿Por qué esta diferencia, no? Porque están indirectamente, no directamente, pero indirectamente, lo que sucede es que están grabando el capital de muchas pymes. Porque una persona que tiene una pyme, que tiene, supongamos, no sé, 100 empleados, el solo hecho de tener esas acciones o por esas acciones hay que atribuirle un valor y paga. En el impuesto sobre los bienes personales eso no sucede porque quien paga por esas acciones es la propia empresa y la tasa o alícuota del impuesto es del 0,5%. Y acá estamos hablando de alícuotas muy superiores que directamente las debe declarar en cabeza propia el accionista. Entonces no es que son multi o mega millonarios de estas personas. Aparte tengamos en cuenta que con la devaluación de la moneda argentina con respecto al dólar, por ejemplo, bueno, hace que medido en dólares cada vez más personas o un universo importante de personas entren dentro de, digamos, el ámbito de aplicación del impuesto. Y este impuesto, ¿cómo lo ves vos? Que sos abogado, pero quizá también obviamente tenés una visión de la economía seguramente muy fundada. ¿Cómo va a impactar esto en la economía privada, no? Mirá, creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas. Una perspectiva es la concreta, la económica, y obviamente muchas personas que pagaron la plata para pagar el impuesto salió directamente de las empresas. O sea que esto lleva a la descapitalización de las empresas que, o personas que tenían pensado a lo mejor un plan de inversión, con ese capital, bueno, ya sea invertir, generar empleo, etcétera, o no, lo tienen que destinar a pagar este impuesto, lo han tenido que destinar a pagar este impuesto. Y después un factor psicológico, emocional, que tiene que ver con la decepción que generan las personas un impuesto más, porque estamos hablando de un impuesto más dentro de, en un país que tenemos una superpoblación tributaria, más de 167 tributos, una presión fiscal altísima a las personas, a las empresas, por 3 niveles de gobierno, el nacional, pero también, y muy importante, la incidencia que tiene la presión fiscal de las provincias en las actividades económicas y de los municipios en las actividades económicas. Entonces, para muchos es la gota que rebalsa el vaso y eso tiene un efecto importante porque las personas dicen yo dejo de invertir en la Argentina porque en la Argentina siempre va a venir un nuevo impuesto que va a matar mi inversión, va a matar mi renta y prefieren optar por otras alternativas de negocio, que sea en el exterior,
quizá financiera, pero no en Argentina, no en inversión, no en creación de valor, en creación de riqueza, que es lo que genera empleo. Y en comparación a países, por ejemplo, de la región, ¿cómo estamos? Porque tengo entendido que en Chile se piensa hacer algo similar, pero a partir de los 22 millones de dólares, ¿no es así? Exactamente, bueno, obviamente ahí efectivamente el grupo de personas alcanzadas por el impuesto va a ser menor, no como en Argentina, donde alcanza realmente un universo más que importante de personas, pero además Chile, si bien hay un impuesto a las ganancias o a las rentas societarias en Chile, no hay un impuesto patrimonial en Chile actualmente, o sea que este impuesto por única vez sería el único, y además, por lo menos en esas tasas, y además no hay 24 provincias con impuestos provinciales a las actividades económicas que en definitiva tienen un efecto regresivo importante porque siempre se trasladan en la cadena de valor al precio encima con efecto cascada, porque no se puede descontar lo pagado en la etapa anterior, sino que todo el impuesto se va sumando al precio y al costo. Entonces, eso que tiene Argentina, otros países no lo tienen. Entonces, además de no tener un impuesto patrimonial como ya tenemos en Argentina, que es bienes personales. Para poner en contexto, tengamos en cuenta que en Argentina la cuota que había para implementar un impuesto, aumentar bienes personales o implementar un impuesto patrimonial como se implementó, se gastó esa cuota o ese crédito en diciembre del 2019 con la ley de solidaridad. La ley de solidaridad lo que hizo fue aumentar el impuesto sobre los bienes personales, que tendría que decrecer, tenía que ir al 0,75%, lo elevó al 1,25% en la alícuota más alta para los bienes del país y la elevó al 2,25% en la alícuota más alta para los bienes del exterior. O sea que nosotros la ficha que nos quedaba para aumentar el impuesto patrimonial la gastamos con la ley de solidaridad. Entonces, cuando 3 meses más tarde aparece la pandemia, ya la verdad que no había más impuestos que las personas puedan o las empresas puedan soportar. Porque nos agotamos, digamos, fue la gota que rebalsó el vaso, para resumirlo y graficar. En recientes declaraciones vos vinculabas de alguna manera este impuesto como un condicionamiento al resto de los. ¿Puedes explicar un poquito más de qué se trata de análisis? Por supuesto. Como el impuesto realmente fue un fracaso, como hay tantas personas que no pagaron por las razones que estuve comentando, la manera que está encontrando o que busca el gobierno de recaudar y de cobrar este aporte es aprovecharse de la situación de crisis de las empresas, aprovecharse de que las empresas, por causa de las restricciones sanitarias que hay, que les impiden ejercer con normalidad sus actividades o directamente les impiden ejercerlas, se otorga una compensación que es el pago de una parte de la remuneración de los empleados de las empresas. Bueno, lo que está haciendo el gobierno es condicionar el pago de esa compensación que va directamente a los empleadores, a los empleados, no va al bolsillo de las empresas, va directamente a los empleados por vía de lances, está condicionando ese pago a que los accionistas de las empresas alcanzados por el aporte hayan pagado el aporte solidario con impuesto. Esto es ilegal desde todo punto de vista. Por un lado, porque hay que decir, no es una dádiva, no es un beneficio que les viene de arriba a las empresas, sino que es una compensación por las restricciones que tienen para trabajar. En segundo lugar, se está mezclando de manera totalmente ilícita y sin que esto tenga ningún antecedente en nuestro país, la situación de la empresa con los accionistas, que son terceros. A la empresa se debe evaluar lo que hace o deja de hacer la empresa, no lo que puede hacer un tercero que es un accionista de la empresa, que quizás puede ser un accionista muy minoritario. Y en tercer lugar, esto es una traba totalmente absurda, irrazonable, una medida de coacción para impedir que las personas puedan ejercer, las personas que no quieren pagar el ACE me refiero, puedan ejercer su derecho de defensa. Entonces, esas tres patas creo que son muy visibles
y claramente se trata de una medida ilegal y peligrosa como antecedente. O sea que esto va a ser aún más controversial todavía, este impuesto que nació. Va a generar litigiosidad. ¿Por qué? Porque van a haber empresas que van a ir ahora a la justicia para que se les otorgue el beneficio y que no se aplique ese requisito, porque van a decir: a mí este requisito que me están pidiendo, yo no lo puedo cumplir porque lo que hago deje de ser el accionista me excede. Entonces, va a generar litigiosidad, va a poner en riesgo la continuidad de muchas empresas, o va a generar que el accionista ese a lo mejor se allane y termina a lo mejor en algún caso abonando el impuesto, pero al otro día va a hacer las valijas y se va a ir y no va a poner un solo peso más en el país. Entonces, me parece que se está matando a la gallina de los huevos de oro. Entonces, hay que tener cuidado con estas medidas porque puede ser un poquito de pan para hoy, de algo que viene ya mal barajado, y hambre para mañana, porque sin inversión no hay trabajo. Y el efecto dinamizador de la economía pasa por la inversión, por la creación de valor. Lucas, bueno, te agradecemos mucho esta entrevista. La verdad que es un tema que seguramente va a dar mucha tela para cortar, ¿no? Porque supongo que se va a hacer un ida y vuelta con los abogados del Estado también para tratar de seguir cobrando. Totalmente. La verdad que es más costo porque obviamente encarar cualquier discusión implica costos de honorarios, desgaste judicial, obviamente implica para los tribunales mayor demanda de trabajo, de temas que no deberían generar una conflictividad, ¿no? Entonces, si algo llega al límite de lo conflictivo, si llega al límite de que tenga que intervenir el Poder Judicial es porque está mal, habla mal e indica claramente que algo no fue correctamente pensado y diseñado. Bueno, te agradecemos nuevamente y bueno, te deseamos un buen fin de semana. Impecable, gracias a ustedes y un placer haber charlado este rato. Muchas gracias. De esta manera despedimos a Lucas Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Tributario, que nos ilustró sobre lo que pasa con el impuesto solidario o el impuesto a la riqueza, como algunos también lo denominan.